Veamos entonces para hoy esos temas que están ahí planificados. Y vamos a empezar con la tabla, mejor dicho, el ejercicio con la función unión. El día de ayer habíamos mencionado que esto consiste en que debemos de contar con varias tablas que tienen, un segundo, me voy a ubicar acá, en esta parte. Entonces yo aquí tengo dos fuentes. Una fuente es empleados norte y empleados sur. Entonces vamos a ir a cargar desde Power BI. Vamos a cargar esos dos archivos para generar dos tablas diferentes, ¿verdad? Entonces nos vamos a Excel, vamos acá en el escritorio, Power BI, DAX, y aquí está empleados norte. Vamos a darle a abrir. Y ahora es esta hoja. Solo son estos poquitos datos. Solo es para hacer el ejercicio, ¿verdad? Y esto pues es una tabla. Vamos a esperar que se forme la tabla. Ya está la tabla. Ok. Entonces de una vez con el nombre que trae desde Excel. O sea, la tabla que se llama norte. Vamos a dar la otra, la del sur. Y aquí empleado sur. Entonces voy a seleccionar acá. Y le doy cargar. Muy bien. Vamos a ver. Okay. Sí, les puedo compartir los archivos. Ahorita se los mando entonces. Perdonen que no los habíamos pasado. Denme entonces, por favor, 2 minutos. ¿Bien? Voy a enviar estos dos archivos. Bueno, ya les acabo de enviar los documentos, ¿vean? Entonces, pueden revisar ya su correo. Ahí están los dos archivos que tienen los empleados del norte y los empleados del sur. Entonces, vamos a dar ahí otro minuto solo para que lo descarguen y lo tengan. ¿Me confirman, por favor? Julio, bienvenido, buenas noches. Acabo de Buenas noches, enviarles ingeniero. ahí les acabo de enviar dos archivos que son la fuente de los datos del ejercicio que estamos haciendo.
Entonces lo pueden descargar y usarlo ahorita de fuente si lo desea practicar de una vez, ¿vale? Ah, perfecto. Ok, gracias. Entonces, ok. Ya pude verificar que sí, ya lo recibí, ingeniero. Listo. Pues básicamente estos dos archivos tienen, si usted se da cuenta, tienen la misma cantidad de campos. O sea, ciudad, los dos tienen ciudad, los dos tienen empleo, los dos tienen estado, los dos tienen tenencia. Esto es exactamente la misma estructura para cada una de las tablas. De hecho, la función que vamos a aplicar es, lo importante es que valida la cantidad de campos, no tanto los nombres, ¿no? Pero de acuerdo al ejercicio, se supone que la estructura es igual, porque supónganse ustedes que aquí en Guatemala tuviéramos delegados por departamento. Si usted tiene un delegado y usted quiere que sus delegados le levanten cierta información, normalmente lo que quiere uno es que ellos le manden la información de acuerdo a una misma estructura. De manera que usted les mandaría la plantilla y a ellos se encargarían de levantar la información de acuerdo a eso. Por eso creo yo que lo mejor fuera tener la misma estructura en todas las tablas. No importa el nombre de las tablas, eso sí, pero sí la estructura como tal. Ahora, en este caso, solamente tengo dos tablas, pero en realidad pueden ser más de dos. No hay no hay una restricción de que tengan que ser dos. Bueno, ¿en qué consiste entonces la función? La función se llama unión. Esto yo aquí en este archivo, en este archivo que les estuvimos haciendo, que ya se los compartí también, es equivalente a esto, ¿ven? Esto que está acá. Y aquí abajo aquí está la secuencia de cómo debería de encontrar la opción para generar una nueva tabla. Y aquí, justamente acá, tendríamos cómo se aplica esta función. Bueno, pero eso es lo que vamos a hacer allá. Vamos a Power BI entonces, teniendo ya cargadas estas, vamos a generar una tercera tabla en el repositorio de Power BI. Esta tabla que yo voy a generar en este momento no posee un origen vinculado a ningún archivo de Excel ni mucho menos a una base de datos. Esta es una tabla que se va a generar a partir de tablas existentes ya en la capa de los datos de Power BI. Entonces lo que tenemos que hacer es tan sencillo como esto. Nos vamos a ir a la opción que dice modelado. Y en modelado vamos a encontrar esta opción que dice nueva tabla. Aquí usted puede ver otras opciones, nueva columna, medida rápida, nueva medida. Hoy vamos a usar esta, nueva tabla. Ahorita la aplicamos y le damos clic izquierdo ahí. Con eso lo que va a pasar es que me va a hacer algo equivalente como cuando yo estoy haciendo estoy creando una nueva columna dentro de una tabla, solo que aquí estoy creando una tabla nueva. La tabla le voy a poner un nombre, voy a borrar esto que me pone Power BI, le voy a poner un nombre a la tabla, sería, por ejemplo, le voy a poner norte y sur, le voy a poner, para que sepamos que contiene los dos grupos de información. Entonces, el nombre de la tabla, norte y sur, espacio igual, espacio, y aquí viene la función. La función se llama unión. Unión, doble clic acá, y ahora empieza la sintaxis de esa función. Entonces aquí usted se da cuenta, pone tabla 1 y después puntos suspensivos. ¿Cómo se llama la tabla 1? Bueno, la tabla 1 se llama norte. Entonces aquí selecciono estas, y luego voy a poner una coma, y después la otra se llama sur. Entonces aquí está sur,
doy doble clic, la selecciono y cierro el paréntesis derecho y con eso yo le doy enter y ya me va a generar la tercera tabla. Bien, entonces aplicar la creación es bastante sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, creo yo que no hay problema ahí. Si vamos a checar allá lo que es la tabla de datos, ven ustedes que si yo me voy a norte, vamos a darle clic aquí a norte, solamente tiene 3 personas. Si me voy a sur, tiene 4 personas. O sea, son 7 en total las que debe tener norte y sur. Entonces ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, lo único que hicimos fue juntar en una sola tabla llamada norte y sur los registros que tiene cada una de estas, norte, sur y las que tenga. O sea, es como la reunión de todos los registros. Ahora, ¿cuándo y por qué? ¿Cuándo podemos usarlo y por qué deberíamos de usarlo? Le voy a poner un ejemplo. Pensemos en Excel. Excel tiene una capacidad máxima de filas. Normalmente llega a 1.048.576 filas, cada una de las hojas de cálculo de un libro de Excel, ¿verdad? Sí, ya se ubicó, ¿verdad? O sea, estoy hablando de líneas, filas máximo que tiene una hoja de Excel. Bueno, básicamente el punto aquí es, y yo se lo voy a ilustrar en base a una experiencia que a mí me pasó. En el trabajo alguien de mercadeo me dijo, mire, fíjese que yo tengo 5 archivos, pero un archivo tiene 800.000 filas, la otra tiene 500.000 filas, la otra tiene 1.400.000, no, perdón, menos, no puede tener, o sea, eran fuentes de Excel. La otra tiene 900.000 filas, la otra tiene casi 1.000.000 de filas, pero yo necesito unirlas para poder analizar en conjunto todo. O sea, resulta que cada una de estos archivos eran pues de algún tipo de, qué sé yo, un grupo diferente, pero con la misma estructura. Por lo tanto, se necesitaba hacer una unificación de esos archivos. Lo más que podía hacer en Excel era juntar por ahí el que tenía 500.000 con el que tenía 400.000 y eso llegaba a formar una hoja de 900.000 filas. Pero a la hora de querer unirla con otra que tuviera 600.000 filas, ya no le daba, Excel ya no le alcanzaba, ¿verdad? Porque la intención de esta persona era unir ese montón de filas que en total llegaba como a 2,5 millones de filas entre los 5 archivos. Y no había Excel, no había versión de Excel que le aguantara una sola hoja con 2,5 millones de filas, porque su capacidad no, o sea, supera la capacidad máxima de Excel en una hoja de cálculo. Por eso mismo, entonces, ¿cómo hacíamos para poder resolver el problema? Pues básicamente hicimos esto. O sea, como fuentes, así como norte y sur acá, se cargaron de manera independiente y lo único que se hizo fue aplicarle una unión a esas 5 tablas, dándole vida a una sola tabla en Power BI para que a partir de esa fuente ya pudiera hacer su análisis como lo quisiera. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que pudiéramos pensar en aplicar esta función DAX. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahorita vamos a hacer algo que también creo yo que es de mucha utilidad. Yo les dije a ustedes que la tabla nueva que se llama Norte y Sur solamente pertenece a Power BI, al repositorio de datos de Power BI. No pertenece, no existe la fuente como tal en un archivo de Excel. O sea, la fuente de esta nueva tabla es precisamente la existencia de Norte y Sur. Por lo tanto, voy a ir a abrir por lo menos uno de ellos aquí en el norte. Voy a abrir ese archivo. Y aquí
le voy a agregar a otra persona. Digamos, aquí yo no sé si esto es apellido. Vamos a asumir que es apellido. Chan, coma, presencia. Nombre. Ciudad. Estado. GT. Vamos a poner, suponiendo que fuéramos Gringolandia. Tenencia 10. Pérez, Juan. También Guatemala. 7 y 8 por acá. Listo. Lo guardo y entonces lo cierro. O sea, yo ya modifiqué una fuente de las dos, ¿verdad? Entonces lo único que quiero que veamos es lo siguiente. Esta, que es la tabla que fue generada a partir de las que sí tienen un vínculo con un archivo de Excel, o sea, norte y sur, esas van a cambiar. Y al cambiar, automáticamente, esta que se llama norte y sur debería de tener los dos nuevos registros que hemos agregado a la tabla allá en Excel que se llama norte. O sea, si se fijó, afecté la fuente directamente. No fue que yo agregara en Power BI nada. Yo no agregué nada. Lo único que voy a hacer aquí es aplicar una actualización de datos. Aquí en el botón actualizar. Y con eso, lo que pasa aquí es que las dos tablas que tienen datos, que son norte y sur, son actualizadas. Y todo lo que está amarrado en función de eso en lo que es la capa de Power BI de datos, también es actualizado. Por lo tanto, vamos a ir a checar aquí nuevamente y ustedes ya ven que aquí en la tabla norte-sur ya aparece los dos, ¿verdad? Las dos personas que fueron agregadas, ¿de acuerdo? Pero yo estoy viendo norte y sur. Si yo me voy a norte nada más, pues aquí está actualizado, por eso apareció en la que se llama norte y sur. Si me voy a sur, esa no la toqué, va a estar igual como estaba anteriormente. ¿Ok? Entonces ahí estamos con el ejercicio ya finalizado con respecto a lo que es la función unión. O sea, para eso me sirve esta función. Si hay alguna duda, usted me avisa, ¿eh? Por favor. Ahora voy a pasar a la otra función que se llama sumarice. O sea, sumarice, voy a decir que sumarice me sirve para darle vida a una tabla con campos de acuerdo a mi necesidad, o sea, de acuerdo a una necesidad muy puntual y que contenga un nivel de consolidación específico, ¿de acuerdo? Y le voy a plantear este escenario. Primero voy a cargar la fuente de datos del archivo de Financial Sample que yo ya les he compartido. Usted ya lo tiene, lo debe tener por ahí, el que se llama Financial Sample. El que contiene las 700 ventas. Vamos a seleccionar la hoja. Es esta donde aparecen pues, los nombres de segmento, country, product. Y lo vamos a cargar. ¿Qué quiero yo hacer? Acuérdese, yo tengo country, tengo producto, tengo segmento. Son como 3 variables que me interesaría analizar algunas métricas, como por ejemplo el profit o las unidades vendidas o el sales nada más. O sea, ahí tenemos 3 variables que pudiéramos analizar en función de lo que es el país, el producto y el segmento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay problema ahí. Ahora bien, en la tabla yo tengo un nivel de detalle que llega hasta lo que es la fecha. Ahí me dice, en esta fecha, en este país, de este producto, de este segmento, se vendió tanto.
también se vendieron tantas unidades y eso generó un profit de tanto. O sea, el detalle de un registro de venta llega hasta ese punto. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que por cada segmento, si me pongo a pensar en un segmento, el segmento puede relacionar a varios países y a varios productos, ¿verdad? De manera que ahí hay pues una escala de niveles que me podrían interesar a mí analizar. ¿Cuáles serían dos ejemplos? Voy a poner dos. El primer nivel pudiera ser solamente a nivel de país, ¿de acuerdo? Pero a nivel de país es como sacar una tabla con un resumen de la variable que yo deseo analizar. Y con eso yo obtengo eso, ¿de acuerdo? Pero aún en ese pequeño ejemplo, se lo voy a poner acá, vamos a poner una tablita y en esa tablita yo voy a poner lo que es el country y para el country voy a habilitar también el profit. O sea, en este caso lo que yo tengo ahí es el profit, pero este profit, digámoslo así, este profit que usted ve ahí, en realidad, ¿qué haríamos si yo le pidiera a usted, mire, hágame favor? Para todos aquellos países donde su profit esté arriba de 3 millones, me le aplica qué sé yo, una bonificación del 15%. Y aquellos que no superaron los 3 millones, no le aplican ninguna bonificación, por decir algo. O sea, ¿cómo hago eso? ¿Cómo determino yo eso? Porque me están preguntando por un valor que aquí solo lo estoy viendo, pero yo en el objeto visual no puedo crear una nueva columna que me permita aplicar una función condicional, o sea, una función DAX condicional como lo es if. O sea, no puedo usar el if para poder preguntar si es mayor o igual a 3 millones. O sea, eso no lo puedo hacer acá, en esto. ¿Por qué razón? Porque lo que yo estoy viendo es el resultado de toda una sumatoria y agrupaciones que hizo Power BI para poder mostrarme esto. Y él me lo generó a partir de la tabla que contiene los 700 registros de ventas. ¿Sí? O sea, yo aquí no tengo manera de crear una nueva columna dentro de este objeto visual que se llama tabla. No puedo crear otra columna. Ese es el gran problema. No. Pero también tengo otro nivel. O sea, tengo otros niveles que son, digamos, si me interesara analizar, pensemos en país y producto. O sea, por ejemplo, vamos a ver si por país y producto se supera un profit, también cómo hacer para establecer eso. O sea, cómo hacer para establecer si la venta o el profit supera o no una cantidad. Ese es el gran problema. Por esa razón es que surge la necesidad de crear tablas que tengan información hasta cierto nivel, porque ya estando como una tabla dentro de lo que es el modelo, y me refiero a esto, ¿eh? O sea, el modelo es esto. O sea, este modelo, yo tengo que hacer que aparezca acá la tabla como tal para pretender crear una columna personalizada en esa tabla. Entonces, ese es el gran problema. Pues para eso es que me sirve la función DAX sumarísimo, ¿bien? Para crear esas tablas con esos niveles de consolidación según la necesidad que cada uno de nosotros podamos tener. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a proceder con lo que es la aplicación de esta función DAX. Y vamos a crear básicamente ese esquema, o sea, el esquema de país y producto. País y producto, y voy a generar por lo menos dos columnas más que me reflejen lo que son
el total de lo que es el profit por país y producto, y voy a generar el total de unidades vendidas de ese producto en ese país, ¿de acuerdo? Entonces ahí esa tabla me puede servir para generar otro tipo de información, comisiones, viáticos, premios, bonos, lo que usted se le ocurra que se necesite. Va. Entonces ahora lo que tengo que resolver es cómo creo yo esa tabla. Bueno, miren pues. Voy a dejar a la vista este listado de variables o de campos, que son los que vamos a usar. O sea, estos son los de financials. ¿Sí? Bueno, eso ya los conocemos. Entonces, primer paso, darle vida a esa nueva tabla, aplicando la función DAX sumarice. ¿Cómo hago? Voy a modelo, o sea, modelado, opción modelado, nueva tabla, tal y como lo hice con la función unión. Elimino esto. Y ahora voy a poner, lo voy a llamar resumen 1. Resumen 1. ¿Ok? Esta tabla se va a llamar resumen 1. Espacio, igual, espacio. Y ahora aquí voy a escribir el nombre de la función, sumarice. Entonces, su, con doble M, marice. Aquí ya me tira el nombre de la función, me lo pone a la vista y le voy a dar 2 clics. Bueno, aquí es donde viene el rollo, ¿no? De los argumentos. ¿Cómo es que armo yo los argumentos? Primero me dice que le dé el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla sobre la cual yo quiero generar o darle vida a otra tabla? Bueno, la tabla en este caso se llama, aquí está a la derecha, se llama financials, ¿verdad? Entonces, financials. Entonces, aquí ya me sale, le doy doble clic. Ya está superado esa parte, le doy una coma. Más. Al darle la coma, ahora me pide lo siguiente. Dice group by column name 1. Bien, déjeme decirle que esta parte es la definición de cómo quiere usted que se agrupen los datos. ¿Qué datos? Que están en la tabla que acabo de definir. O sea, ¿cuál es esa tabla? En este caso se llama Financials. Financials tiene 700 filas. Son 700 ventas. Pues esas 700 ventas yo quiero que se agrupen en función de lo que voy a escribir aquí en este momento. Yo dije que íbamos a crear un nivel de consolidación a nivel de país y producto. O sea, son dos. Aquí voy a empezar con el primero. El group by column name 1 es, entonces, country, y aquí el que ando buscando es el country de la tabla financials. Aquí realmente va usted a tener al alcance campos que pertenezcan a la tabla que usted acaba de definir, ahí atrás. Por eso es que, pues, solo me tira, pues, debe tirar solo los de esa tabla. Obviamente que coincidan con lo que yo estoy escribiendo y aquí, pues, solamente ese campo de country en financials es quien cumple. Entonces aquí le voy a dar seleccionarlo. Ya lo definí, voy a poner una coma. Y ahora en la coma, después de la coma, me pide un group by column name 2. ¿Oye? O sea, ese que está ahí ahora representa del nivel de agrupación, porque ahorita yo tengo country, pero dije que iba a agregar producto. O sea, eran dos variables. Aquí es donde yo escribo la segunda. Y la segunda es el producto. Entonces pongo producto. Entonces sería financials, corchete, product y corchete. Entonces acá yo pongo coma y si mi grupo, si nivel de agrupación estuviera formado por más de 2 campos, entonces yo puedo seguir escribiendo acá. Pero en realidad yo no deseo en este momento hacer crecer más el nivel de lo que es el grupo. Bueno, entre más variables yo ponga acá de agrupación, los grupos
de registros van siendo menores. ¿Qué significa eso? Pensemos en el country. Si yo lo dejara a nivel de country, en realidad los grupos, pensemos en esas 700 ventas. Yo sé que en esas 700 ventas hay 140 ventas por cada uno de los 5 países. Eso multiplicado por 5 países que hay, me dan 700 filas. O sea, porque lo he revisado, por eso se los menciono. Ahí en ese archivo de 700 ventas tenemos 140 ventas por cada país. Pero yo no solamente incluí el país, le agregué el producto. Ahora los grupos van a ser de menor cantidad de filas porque yo ya al país ahora le dije, mire, pero el grupo también va a estar delimitado por el producto. Ah, entonces ahí ya se reduce por lo menos a 70 filas, ¿no? Si fuera el caso, no sé si son 70. Si usted divide, son 5 productos, 140 son 20, 28 serían. Pensemos en que fuera una cantidad uniforme ahí, ¿verdad? Por cada uno de los productos. Quiere decir que se reduce a 28 filas por cada grupo. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, pensando en que yo le estoy aplicando una agrupación basada en country más product. Bueno, hasta ahí va a llegar mis variables de agrupación, entonces yo tengo que empezar con otra cosa. Y esa cosa es no lo que me tiene en negrita, porque esa es una sugerencia de lo que yo debo de poner. Pero aquí a continuación dice nombre 1 y después dice expresión. Esto es lo que voy a empezar a escribir. Entonces, ¿qué pongo yo en el nombre? O sea, ahorita yo tengo que pensar en cuáles son esas otras columnas de esta tabla que estoy armando que quiero que aparezcan por cada grupo que ya está definido, que es el country más el producto. Entonces, la primera columna numérica que yo voy a definir acá va a ser, y esto es un nombre, o sea, un nombre de la columna, eso lo tengo que escribir entre dobles comillas. Entre dobles comillas yo le voy a decir total, total profit, ¿de acuerdo? Luego que ya está el nombre, le voy a poner una coma. Miren, ya me pone en negrilla cuál es la expresión que le va a dar vida al valor de esa columna que yo le estoy poniendo total profit. Pues como es una expresión, yo no puedo poner solamente el nombre de una columna dentro de la tabla financials. Yo tengo que decirle, mire, de ese grupo que está formado, yo quiero que usted genere lo que es la sumatoria del campo profit. ¿Por qué? O sea, acuérdense que es total profit lo que yo quiero mostrar ahí. Por esa razón, esta función, perdón, aquí es profit, pero tengo que seleccionarlo completo. O sea, financials, corchete, profit. Y aquí cierro el paréntesis de la función sum. La función sum es nada más decirle sumarice todos los valores de profit que tiene ese grupo. ¿Mm? O sea, ¿qué grupo? El grupo que está formado por país más producto. O sea, que yo le dije que es más o menos como de tamaño de 28 filas. De las 700 filas que tiene la fuente, más o menos se van creando como grupos de 28 filas o de 28 ventas. Pues esas 28 ventas tienen 28 valores de profit. Pues esto que dice Sum Financials Profit es lo que sumariza esos 28 valores de profit para poder tener el valor que le va a dar vida a ese grupo. ¿Me entiendes? Bueno, aquí ya he colocado la primera columna numérica que yo quiero ver. Entonces ahora pongo una coma y ahora me da chance para escribir otra columna. Bueno, como el nombre se pone entre doble comilla, yo voy a escribir ahora total units.
¿Mm? Pensando en que ahora quiero ver el total de unidades por cada grupo que yo estoy armando. Le doy coma y aquí sería sum. Abro acá y le pongo unit sold. O sea, financials unit sold. Ahí está. Cierro entonces el paréntesis. Y en este momento yo puedo venir y si yo quisiera una tercera columna tendría que venir y escribir una coma. Si yo escribo una coma, como lo hice ahorita, me pide entonces lo que es el nombre para la tercera columna. Pero como ya no voy a agregar más ahorita, voy a borrar esa coma y voy a cerrar entonces con otro paréntesis lo que es la función sumarice. Ve usted todo lo que conlleva una sola función, pero con la intención de entenderlo bien, que ustedes lo entiendan bien. Básicamente, los argumentos son la definición de la tabla, que está acá, de primero, después de la coma viene la definición de los grupos, que sería country, y luego product, y a continuación la definición de las columnas que van a formar esa tabla. Entonces la pregunta es, ¿cuántas columnas va a tener esta nueva tabla? Bueno, va a tener el tamaño del grupo, que sería country más producto, y luego las otras dos, que sería total profit y lo que es total units. Serían 4 columnas las que va a tener esa nueva tabla, que se va a llamar resumen 1. Veamos entonces, le vamos a dar un enter y vamos a ver cómo es que se genera esa nueva tabla. Ya ahí, ya debió haberlo creado. Voy a subir esto y aquí ya tengo una tabla nueva que se llama resumen. Entonces vamos a ir a checarla a la vista de datos para que podamos ver qué es lo que tiene. Entonces vamos a resumen y aquí en resumen quiero que vean justamente lo que les estaba yo platicando. Pues aquí, ¿qué es esto? Dice, Canadá con el producto carretera tiene un total de 436.105.34 de profit y tiene un total de unidades vendidas de 34.804. Esto que está acá, es una consolidación de lo que tenemos allá nosotros en la parte, o sea, en la verdadera fuente. O sea, la fuente está tan granulada, o sea, hasta un nivel tan fino de lo que es muchas variables, digamos, muchos campos, mucha información por cada una de las ventas. Y yo he generado en este momento una nueva tabla, pero con pocas variables conteniendo las que realmente me interesan de acuerdo a mi necesidad. Bueno, mi necesidad ahorita es enseñarles a ustedes cómo se usa la función sumarice, pero es mi interés que usted entienda cómo se formó cada una de estas columnas. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces aquí usted puede ver que tenemos hasta un total de 30 filas en esta tabla. ¿Por qué razón? Porque el tamaño del grupo, como yo lo diseñé, ¿cuál es el tamaño del grupo? El tamaño del grupo fue definido por el país más el producto. Entonces, entre todos los datos, entre todos los 700 ventas, se crearon 30 grupos. ¿De acuerdo? 30 grupos que le dan vida, eh, 30 grupos que le dan vida a cada uno de estos valores. ¿Y estos valores qué son? Pues son la sumatoria de todos los registros que forman cada grupo compuesto de país y producto. ¿Ok? Pues a partir de esta tabla yo ya puedo crear nuevas columnas. Ahora sí, puedo darle un tratamiento diferente. Por ejemplo, solo por hacerlo más interesante, agregarle una nueva, digamos, columna. Le voy a dar clic derecho, nueva columna sobre, no sé,
tipo de venta, un venta, le voy a, solo así rapidito, vamos a crear una nueva columna que se llame tipo venta, espacio, igual le voy a poner un if y voy a decir si lo que es total, aquí, esta de resumen, ¿lo ve? Ya ahora resumen ya aparece como una tabla y me aparece dentro de los listados. Entonces voy a usar esta que dice total units. Si total units es mayor que, vamos a ver, tenemos mayor que 50,000 le voy a poner. Mayor que 50,000. Si esto se cumple, entonces, ¿qué va a ser lo que yo quiero que aparezca como valor? Le voy a poner un texto en este momento. Le voy a decir, buena, o sea, alta, digamos, alta, o sea, es una venta alta. Y en caso de que no sea cierta la condición, entonces una venta baja. Perdón, lo recomiendo. Baja. Entonces con eso, yo cierro aquí el paréntesis y le voy a dar enter. Al darle enter, se analiza entonces el valor que está aquí en total units. Pero imagínense, se ha generado una columna nueva de manera muy específica con la función DAX de if, en la condicional if, y me dice, bueno, mira, el total de unidades aquí son 34,000, por lo tanto es baja. 24,000 es baja. 34,000 también. Y así, ¿verdad? Entonces nos vamos acá hasta llegar a esta. 78,191. Esta superó los 50,000, por lo tanto es venta alta. Aquí también, 55,000. Aquí también, 71,000. Aquí 63,000. Aquí 69,000. Aquí ya no es mayor que 50,000, por lo tanto es baja, son 32,000. Aquí también 31,000. Aquí 36,000. Ya no tengo más altas. Vamos a ver más abajo. Ya no tengo más ventas altas. Todas son bajas de aquí. O sea, las únicas altas son estas que están acá. ¿Ok? Pero imagínense, o sea, yo le estoy dando vida a una columna sobre una tabla que no existía. Ese es el punto. La tabla se creó en función de todo esto que está aquí arriba. Y encima de eso yo vengo y le hago agregaciones de columnas. Pero eso no importa para Power BI. Lo más importante es que ya existe en el modelo. Aquí dice resumen 1. Aquí está la tabla que acabamos de crear con estos campos. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo hacer tratamiento de esta tabla como cualquiera de las otras. Si se da cuenta, no hay nada que diga esto tiene relación con un Excel, esta no, esta sí, esta no. No hay. No hay nada que diga eso. Todas son iguales, ¿eh? Todas las tablas son iguales y por lo tanto usted a una tabla le puede crear medidas, le puede crear nuevas columnas, le puede crear parámetros o todo lo que usted quiera que se pueda aplicar a una tabla. Por esa razón es que es muy importante comprender esto. O sea, ahora miren esto. Aquí ve, en esta parte, aquí hay 5 tablas ahora. Y entonces dice uno, puchica, pero de esas 5 tablas, no hay nada que me diga quién tiene vínculo con Excel. De las 5 yo sé que 3 están vinculadas con Excel y 2 son tablas creadas en el nivel aquí de Power BI. ¿De acuerdo? Sí hay visualmente puedo ver una diferencia acá del icono de la tablita. ¿Lo ve? O sea, está como grisito la cuadrícula y las demás están con cuadrícula transparente o blanca. Eso es el único indicador que yo tengo ahí de que es una tabla creada en forma manual. ¿Estamos? Si yo actualizo, ¿qué pasa? Quiero que vean esto. Miren, solo 3 aparecen, ¿ven? Solo 3. Porque yo aquí tengo 5. Básicamente es por eso. O sea, él lo que hace es ir a traer a la fuente, quienes tienen fuente. Actualiza las fuentes que tienen
vínculo con archivo o base de datos y cuando termina de hacer esa carga, actualiza las que son creadas propiamente aquí en la capa de datos de Power BI, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de la función llamada summarize. Ahora resulta que yo le quiero agregar al grupo, o sea, el grupo es aquel que se formó por país y producto. Yo le quiero agregar el segmento, ¿sí? Quiero agregar el segmento. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer más pequeño cada uno de los grupos. ¿Por qué razón? Si yo dije que solo país, el grupo de país cada grupo tenía 140 filas. Si yo le agrego el producto, más o menos se reduce el grupo a 28 filas por grupo. Pero ahora le quiero agregar el segmento. Y el segmento yo sé que son 5 segmentos también, creo yo. Y si usted divide eso, más o menos le va a llegar como a unos 5 o 6 filas por cada grupo. O sea, al agregar esa tercera variable, ¿de acuerdo? Pero si yo le pido que modifique eso, me voy a ir aquí a resumen 1. ¿Dónde tendría que hacer usted la modificación? ¿Dónde, en qué parte de esta función DAX, donde está summarize, tendría que agregar lo que es el segmento como parte del grupo? Pues básicamente, si usted sabe que esto que está acá es la tabla y esto que está acá es el primer campo de agrupamiento y este que está aquí es el segundo, ¿cómo sabe que es el primero o el segundo? Pues mire, cuando empiecen ya los nombres de columna así, de esta manera, usted dice, hasta aquí llega la definición del grupo. Entonces, aquí donde estoy ahorita, en este punto, aquí donde está el cursor antes de la coma, aquí yo puedo agregar la siguiente columna para hacer que mi grupo sea más pequeño en cuanto a la cantidad de registros. Por supuesto que todo va a depender de la fuente, cuántos registros tenga la fuente. Pero vamos a agregar el segmento entonces. Voy a darle coma acá y aquí voy a decir segment. Aquí me sale financials segment. Lo selecciono. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Selecciono. Entonces ahí pues una coma y luego viene la definición de las columnas. Entonces le damos enter y ya eso hace que se pueda aquí. Ahora en resumen 1 ya no tengo solo 2, sino que tengo country, product y segment. ¿Se recuerdan cuántas filas tenía en la tabla cuando estaba solo el grupo compuesto por dos columnas? Era de 30 filas, ¿sí? Yo les mostré ahí que era de 30 filas. Ahora vamos a ir a chequear esta misma tabla, habiendo ya agregado el tercer campo en la parte del grupo. Yo les dije que se iba a reducir. Como se reduce la cantidad de filas por cada grupo, entonces la cantidad de grupos que tiene que hacer, tiene que aumentar. Entonces cuando yo tenía mi grupo como país y producto, yo tenía 30 grupos, que es igual a 30 filas acá. Y ahora que yo le agregué el segmento, miren, subió a 150 filas, o sea, 150 grupos. Esa es la situación. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a tratar de sacar la cantidad de filas que incluye cada uno de ellos. Si yo quiero eso, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar aquí al final, miren, después de total units, voy a agregar aquí entre estos dos paréntesis, voy a poner una coma y voy a poner otro nombre, digamos, número de ventas. ¿Cómo saco yo el número de ventas? Ahorita sí estoy agregando una columna adicional numérica, solo para saber qué cantidad de ventas me incluye cada grupo.
¿Qué función me sirve para esto? Vamos a usar la función count, ¿de acuerdo? Count, y le voy a poner como argumento, le voy a poner, aquí puedo usar cualquiera, en realidad voy a poner units sol. Para contar filas puedo usar cualquiera de las columnas de la tabla. ¿Bien? Con eso yo espero tener el número de filas por cada grupo. Es como decir, ¿cuántas de aquellas 700 filas tiene cada uno de los grupos que tiene, que tiene pues esta tabla? Ahí está. Miren el número de ventas, ¿lo ven? El número de ventas. Ese es como decir número de filas, porque cada fila es una venta. Pues el número de ventas para este grupo que está compuesto de Canadá, producto carretera y segmento gobierno, estamos hablando de 6. Fueron 6 filas las que se agruparon en ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera comprobar esto, digámoslo así, quiero saber cuánto es la sumarización de estos valores que están aquí. Tendría que venir a la parte de acá. Por ejemplo, voy a poner una tabla más. Y en esta tabla solamente voy a seleccionar lo que diga número de ventas. ¿Ok? Miren, ¿qué número me sale ahí? 700. O sea, la sumatoria de cada uno de estos valores que están acá en esta columna es justamente 700, que es el número total de filas que tiene esta fuente que se llama Financials. Aquí ven, aquí usted lo puede ver aquí abajo, 700 filas. Pero yo le di vida a partir de esta de 700 filas, le dimos vida a esta que se llama resumen 1, con una definición de grupo basado en país, producto y segmento, y con otras variables que representan la sumatoria el total de profit en cada uno de esos grupos, el total de unidades vendidas en esos grupos y el total de filas o ventas que hacen o que generan esa ganancia, que generan esa total de unidades vendidas. ¿Ok? Pues de aquí para allá yo puedo hacer lo que yo quiera con la tabla, ponerle cálculo de comisiones, descuentos de no sé qué, o sea, impuestos, por ejemplo, totales de ventas. Imagínese usted que por cada país necesitara usted pagar impuestos y en cada país puede hacer un impuesto de un porcentaje diferente. Entonces ahí ya esto que está acá le sirve. Lo otro, solamente el financials, pues no es algo que le pueda servir de manera exacta, ¿no? Pero esta tabla la creamos a la medida. La creamos en base a una necesidad, ¿verdad? Ese es el punto acá. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Ingeniero, perdone, solo, Sí. solo quería hacerle un par de consultas. Una era inicialmente, usted nos decía que Excel tenía un límite en el tema de registros. De En filas. el, Sí. ajá, sí, en el caso de Power BI, ¿tiene algún tope, por decirlo así? No porque no hay, o sea, aquí no tiene, o sea, es ilimitado. Ah, Es bueno, ilimitado. Una tabla aquí le aguanta millones de registros. ah, Lo ok, más que yo he probado esto, o sea, para compartirle es una tabla. Yo le he metido 6 millones de registros a una tabla, que fue la que yo les compartí al inicio, que hice yo la comparación entre Power BI y la otra herramienta que se llama Tableau, ujú, que Power BI me cargó 6 millones de registros en una tabla que tenía alrededor de 80 o 90 campos. O sea, cada fila, ¿verdad? 90 campos con 6 millones de registros. Por supuesto, estamos hablando de 15 años de transacciones en la empresa, por decirlo así, de toda la historia, digamos, claro. de transacciones. Esos 6 millones que fueron lo que me cargó en 5 minutos aquí en Power BI. ¿Ok? Pues no hay, o sea, la respuesta es no hay límite. O sea, si usted tiene 20 millones en una tabla, se lo jala.
O sea, se lo jala porque su límite va a ser, obviamente, el espacio que tenga en el disco duro. Ya meterle una cantidad de 20 millones de registros aquí a Power BI en una tabla, estamos hablando de una cantidad que no bajaría de unos, vamos a ver, yo le calculo que unos 4 o 5 gigas de consumo solo para el archivo de Power BI. O sea, ya visto desde lo que es en sí el file system. No sé si me comprende Sí, sí, sí. esa parte. Entonces, para mí ese es su único límite. Por supuesto, la velocidad de carga en función de la capacidad de procesamiento y de memoria RAM que tenga su equipo donde lo esté cargando, eso le va a medir mucho también lo que es el tiempo total de lo que es la carga de una cantidad de 20 millones de registros, por ejemplo. Pero no hay un límite como lo tiene Excel. Si yo le abro Excel, le voy a mostrar acá. Si yo le abro Excel, lo malo con Excel, pues es eso, ¿no? Que aquí nos vamos a ir al final. Miren, ahí está, 1.048.576 filas. Eso es lo más. Ujú. Entonces, un milloncito, a pesar de que es un montón, ¿no? No, cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos, o sea, aquí la verdad es que esos límites que estamos hablando se topan más cuando usted está pegando a Power BI con una fuente que está en una base de datos. Una base de datos que tampoco va a tener límite más que el espacio disponible en el disco duro, donde pueda usted tener millones de registros en una tabla, ¿verdad? Entonces, esos son los límites que existen ahí. Pero no hay un límite como lo tiene Excel, equivalente en Power BI. O sea, eso es diferente. Es diferente. O sea, repito, Power BI no es la versión nueva visual de Excel. No es así. O sea, hay una similitud en funciones DAX y en una apariencia de tabla, está bien, pero no es Excel mejorado. Power BI no es Excel mejorado. Es una herramienta de análisis que integra herramientas de Excel con lo que es manejo de bases de datos y su propio escenario o capa de datos para que usted haga muchas otras cosas que no se pueden hacer con Excel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya no nos va a dar el tiempo para poder cubrir estos otros temas de acá. Entonces mañana vamos a empezar con filtros. Eso es relativamente rápido. Esto que está acá, aquí ya vamos a entrar mañana a la parte que tiene que ver con parámetros, que tiene que ver con medidas, y nos van quedando un par de objetos visuales que son importantes para lo que es medición a través de KPIs o un objeto visual de embudo, por ejemplo, que es también de mucha utilidad. Pero bueno, o sea, lo importante es haber entendido, haber comprendido esta parte de la función sumariz. Si usted se da cuenta, no trabajamos mucho a nivel de informe porque nos interesaba mucho la comprensión de la generación de la nueva tabla aquí, ¿verdad? Ese fue el enfoque del día de hoy. Hoy sí nos abandonamos un poco la parte del front de los informes, pero es importante conocer abajo, o sea, abajo los datos, la estructura, qué es lo que tengo, cómo lo formo y qué uso para formarlo. O sea, eso es importantísimo. Si usted crea su escenario de datos, lo crea de una manera suficiente, de ahí para arriba usted mismo se ha dado cuenta que usar los objetos visuales no es ciencia, es algo muy práctico, solo es cuestión de conocer los detalles de configuración y de seteo de las propiedades de cada uno de los objetos visuales. O sea, qué le doy, cómo se lo doy y dónde se lo pongo. En eso consiste.
y en manejar aquí en su área del informe, manejar una bonita armonía con tamaños, colores, o sea, que sus presentaciones vayan siendo profesionales, que vayan siendo vistosas, si lo quiere ver así. Pues sobre todo que sean funcionales, que sirvan para algo, o sea, una presentación a nivel de, no sé, gerencia o de pronto usted visita a un cliente y en su tablet le hace una presentación, le muestra datos, cómo está su negocio y de pronto el cliente cierra trato con usted, ¿verdad? Como delegado de la empresa donde usted trabaje. Al menos así es como lo estamos usando ahí en la empresa, ¿no? O sea, nuestra área de ventas y nuestra área de importaciones, cuando va a visitar clientes, pues en la misma portátil piden una cañonera y están ellos en línea usando su cuenta de Power BI. Mire, la empresa está así, tiene esto, y se empiezan a enseñar indicadores, ¿verdad? Generales que van orientados hacia lo que es el enganche de un cliente, ¿verdad?